Padre Dios, hermanos, vamos a orar para comenzar nuestro servicio. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, porque nos permites un día más, Señor, porque podemos destacar tu nombre. Y te agradecemos, Señor, te pedimos que tomes esta alabanza con, pues sí, Dios, con agrado. Y te pido que mis hermanos sean bendecidos, Señor, y que puedan sentir tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, te quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, te quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, eres hermoso y maravilloso. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo ese lugar. Y derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar.
por amarnos, gracias por salvarnos, Jesús. Gracias porque ahora estamos contigo, Señor. Tú eres digno, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si me hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no te hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si me hubiera conocido al Dios que me ama. Vamos a orar, hermanos, para considerar la palabra del Señor de esta mañana. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, derrama de tu bondad, de tu amor y de tu grande misericordia. Te rogamos, Señor, oh Dios, que nos des sabiduría conforme a tu palabra. No dudamos creyendo que será dada a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, oh Dios, en tu palabra, Señor, oh Dios, en nuestro corazón, que tu nombre glorioso sea altamente glorificado, Padre eterno y santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Marcos capítulo 16 habla de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Cuando pasó el día de reposo, es decir, el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, es decir, el domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Iban con esa duda, con ese pesar, iban caminando, pero cuando llegaron vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscas a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mira el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y no decían nada a nadie porque tenían miedo, porque lo que habían visto para ellos era una aparición. No se habían percatado aún todavía del acontecimiento de la resurrección del Señor Jesucristo.
Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Los apóstoles reunidos, tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no lo creyeron, dudaron. Pero después dice la Escritura que apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. El Señor Jesucristo, cuando resucitó, se apareció de manera diferente a varios, y ellos, a los que se les aparecían, dice la Escritura, fueron y lo hicieron saber a los demás, y ni aún a ellos creyeron. ¿Qué cosa? Que no creían que el Señor Jesucristo había resucitado. Dudaban primero porque en su corazón había una profunda tristeza y habían visto cómo el Señor Jesucristo había sido torturado. Y después de haberlo visto, dijeron, ¿cómo? Si nosotros lo llevamos al sepulcro y estaba su cuerpo deshecho. Por eso cuando escuchaban que el Señor resucitó, dudaban, no por otra cosa, sino porque ellos habían visto y lo habían depositado en el sepulcro y habían visto cómo había quedado. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Se aparece el Señor Jesucristo y reprocha su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que le habían visto resucitado. Primero era que ellos creyeran por boca y vista de otros, para que su fe se fortaleciera y creciera, pero dudaron. Y el Señor Jesucristo reprocha su incredulidad. El Señor Jesucristo resucita, el Señor Jesucristo asciende, y ellos dudaron. ¿Cuánto más no vamos a dudar algunos que después de 2000 años nos hablan de Jesucristo? Y los que hemos creído en Él somos privilegiados porque creemos que realmente Jesucristo vive y reina y no hay necesidad de verlo, sino de creerlo, de sentirlo en el corazón. Nosotros creemos por el dicho de otros, pero el Espíritu de Dios ha redarguido nuestro corazón de pecado, justicia y juicio, y ha abierto nuestros ojos para que nosotros, no viendo, creamos que Jesús resucitó de entre los muertos. Creemos que Jesús resucitó y le damos la gloria a su nombre. Aleluya. Finalmente, vuelvo a repetir que el Señor reprocha la incredulidad y dureza de corazón de los apóstoles. Es difícil creer en el Señor Jesús. Para los que creemos, podríamos decir, es fácil porque le siento, pero no solamente es decir que creo en Jesús como el Salvador. No solamente es decir que creo en Jesús, es necesario demostrar que creemos en Cristo Jesús como el Salvador. ¿Y de qué manera? Pues si Jesucristo vive y reina en nuestros corazones, dice su palabra que también el Espíritu Santo nos ha hecho templo viviente de Él mismo. Y verdaderamente si lo creemos, entonces tenemos que poner en marcha todo lo que Él nos ha dado. Solo así podemos decir que creemos por nuestros hechos, por nuestro testimonio, por nuestras vivencias, que los demás vean que verdaderamente Cristo resucitó. Y como dice el canto, un Cristo vivo llevo en mi pecho. Pero después de que ya se les aparece y reprocha su incredulidad, da una orden. Una orden que dice así: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. La oportunidad de salvación. Cristo muere. Y muere para la salvación de nuestra alma y el perdón de nuestros pecados. Pero después dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no es solamente decir que crees, es demostrar que verdaderamente crees. Cristo resucitó, ascendió y lo creemos. Que Él está a la diestra del Padre y que Él vendrá otra vez y va a llamar a los que hemos creído en Él, porque Él un día aparecerá en las nubes y dirá, venid a mí, benditos de mi Padre. Somos bendecidos, somos escogidos, somos privilegiados de Dios. Y nos da esta orden, en donde Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Si tú crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador, entonces esto es para ti. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. ¿Tú crees en Jesús? Corre a predicar que Cristo vive, que Cristo reina, que Él resucitó, que está a la diestra de Dios. ¿Tú crees en Cristo Jesús? Corre a buscar enfermos, toca puertas y pregunta a un enfermo, ora, y que se manifieste a través de ti el poder de Dios, de su palabra, de su misericordia y de su bondad. Porque tú crees en el Señor, entonces orarás por el enfermo y sanará. No te digo que vayas y que agarres serpientes. No te digo que tomes veneno para probar que el Señor Jesucristo está en ti. Pero puedes hacer lo que verdaderamente puede edificar a los demás y a ti mismo. El Señor se manifestará a través de ti, si es que tú crees. Oremos al Señor para decirle al Señor en esta oración: creo en ti. Y si dudas, dile al Señor: ayuda a mi incredulidad y verás la gloria de Dios. Oremos al Señor. Eterno Dios de los cielos, tú ascendiste a los cielos, Dios eterno y maravilloso. Padre bendito, y has dado promesa de que mayores cosas haríamos. Te creo, te creemos, Señor, oh Dios, y usarás nuestra vida para aquel que cree y que va y usa los dones y el fruto que tú nos has dado y concedido a todo aquel que en ti cree. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó y ascendió a los cielos. Bendito sea tu nombre, Señor eterno. Aleluya. Amén. Que Dios te bendiga.